Bienvenidos a este video audiovisual. Mi nombre es Diana Paula Montes de Oca Martínez y acompañada de mis compañeras Andrea Reyes Morales y Daniela Padilla Ucán, les impartiremos el tema de la recepción del derecho internacional. Como primer tema tenemos las tesis de recepción del derecho internacional en el derecho interno de los países, los cuales son 3: monista, dualista, coordinadoras o conciliadoras. En la primera tesis, monista, el derecho internacional se fusiona con el derecho interno, haciendo que ambas, al fusionarse, ejerzan una jerarquía. Esta se puede dividir en dos tipos: internacionalistas y nacionalistas. Cuando un país mantiene su derecho internacional por encima del derecho interno, será internacionalista. Un ejemplo sería Francia. Y si mantiene su derecho interno por encima del derecho internacional, será nacionalista. Un ejemplo serían los países latinoamericanos. La segunda tesis, dualista, no se mezcla el derecho internacional con el derecho interno, sino que se mantienen por separado, manteniendo un ordenamiento. La tesis dualista mantiene el derecho interno por encima, sí cumple el derecho internacional, pero no lo mezcla. Es importante mencionar en esta tesis los tratados ejecutables self-executing y los no ejecutables non-self-executing. Los tratados ejecutables pueden unirse al derecho interno sin problema, pero los no ejecutables son los que deben crear una ley que regule la misma materia para que puedan aplicarse dentro de un estado. Y la última tesis, coordinadora o conciliadora. Como dice su nombre, coordina el derecho internacional con el derecho interno, haciendo que se aplique el derecho interno o internacional que más convenga en la situación, por lo que no importa si se mezclan o no. Como segundo tema, ¿en qué tesis se ubica México y por qué? México es de tesis monista nacionalista, porque, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es de tesis monista nacionalista. Sin embargo, México es coordinadora o conciliadora en los casos de los derechos humanos. Buenos días, mi nombre es Andrea Reyes Morales, soy del tercer semestre Grupo D de la carrera de Derecho y yo les voy a hablar un poco sobre el tema de la recepción de los tratados en el derecho mexicano. Es un tema con el que iniciamos el segundo parcial con el maestro Fernando Casanova y un concepto para comenzar el tema es el concepto de recepción. ¿Qué entendemos por recepción de un derecho? Podemos decir que este es un proceso histórico por el cual un país o una comunidad acepta un sistema jurídico diferente. Esta comunidad o el país acepta un derecho diferente en el que lo permite el derecho preexistente de, pues, básicamente como de ellos. México ha sido parte y ha celebrado distintos tratados internacionales desde que este se hizo un país independiente. Y esos han tenido un papel demasiado importante porque esto ha llevado a que México tenga relación y se relacione con países exteriores. Sabemos que los tratados no regulan regulan diferentes materias que tienen un impacto directo en el derecho internacional. Y estos se dan por la necesidad del cumplimiento de estas obligaciones. Y estos así generan una mayor precisión, por decirlo así, para lograr el fin que tienen. Y es por esto que el peso
ha crecido y ha sido más en los tratados. Y por eso es importante, ¿cómo decir?, tenerlo en un nivel jerárquico, porque en el artículo 133 constitucional solamente nos habla y nos dice que es parte de la ley suprema, que es la Constitución. No nos los establece con un nivel jerárquico. Y por esto es importante, y ahorita les voy a hablar un poquito más sobre el nivel jerárquico de este. Bueno, y en cuanto al nivel de los tratados, a pesar de que la Suprema Corte los había mantenido en un mismo nivel a los tratados y a las leyes federales, esto provocaba un vacío o una falta muy notoria, ya que se ocupaban a los momentos de una interpretación o resolver casos concretos. Y había conflicto entre dichos ordenamientos, ya que estos se manejaban en el mismo nivel. Entonces, ¿cuál podríamos aplicar? Por eso era tanto la controversia, y por eso es que surge la necesidad de establecerlos en un nivel jerárquico. Y esto parte desde el artículo 133 constitucional, que ya se los mencioné anteriormente, que esta disposición establece que la ley suprema es la Constitución y reconoce a los tratados como parte del derecho nacional, estableciéndolo igual que las leyes federales. Pero pues no define su jerarquía con certeza, o sea, no lo define, no define su nivel jerárquico, solamente lo generaliza con las leyes federales. Para seguir con el tema que va de la mano con el tema de la recepción de los tratados en el derecho mexicano, seguimos con la jerarquía de leyes, que aquí es donde hablamos y queda establecido en qué nivel quedan los tratados, en el nivel jerárquico. Entonces, pues, voy a empezar con el tema de la jerarquía de leyes. Yo les voy a hablar un poco sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación sobre la jerarquía de leyes. Y la jerarquía de leyes es básicamente la estructura que tiene de mayor a menor rango, y este es el que define el rango en que está, el rango de una norma, Y para tener un punto más claro, puedo poner como ejemplo la pirámide de Kelsen, que ahí es donde nos explica la jerarquía de todos estos rangos. Hans Kelsen fue un filósofo de la justicia y de la política, y él nos habla y nos dice que esta es una forma en que se relacionan cada una de ellas, y nos dice que los sistemas legales siguen una jerarquía de poder, y por eso es la pirámide, en donde como primer punto o rango está la Constitución, que es la base, y luego siguen las leyes estatales, leyes municipales, reglamentos municipales, los bandos y por último las normas jurídicas. Bueno, siguiendo con el tema, en el artículo 133 constitucional nos explica y nos habla básicamente sobre el primer poder que tiene esta estructura, que es la Constitución, y nos dice en este artículo que la Constitución es la ley suprema. Como primer esquema o jerarquía, antes de la jurisprudencia del 99, tenemos a la Constitución por encima de cualquier ley. Luego tenemos a las leyes, y estas no tienen distinción alguna. Y por último están los tratados. Ya en la jurisprudencia del 99 hay una modificación, en donde como primero está la Constitución, que es la ley suprema,
los tratados internacionales y por último las leyes federales y locales, pero estas se encuentran por encima de los tratados. Y en esta jurisprudencia se hace una interpretación del artículo 133, en donde consideran en un tercer lugar al derecho federal y local y los ponen en una misma jerarquía. Ya en el 2007 hay un nuevo pronunciamiento en donde la jerarquía queda, o el esquema básicamente queda como primer lugar la Constitución, que sabemos que es la ley suprema, luego los tratados y luego las leyes generales, pero por encima de esto están las leyes federales y las leyes locales. Y nos dicen que los tratados están por encima de las leyes generales, federales y locales. Mi nombre es Daniela de Jesús Padilla Ucán y vamos a seguir ahora con el punto número 5, que habla del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos y la posición de los tratados internacionales respecto al mismo. Tenemos entonces que antes, primero que nada, este artículo se llamaba garantías individuales anteriormente, pero con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, actualmente se le conoce como de los derechos humanos y sus garantías, haciendo una diferencia en que estas dos cosas, estas dos no son lo mismo. Tenemos que derecho humano es el derecho subjetivo, lo que está en mí, lo que está en ti, lo que está en todas las personas por el simple hecho de existir o de ser personas. Y la garantía es el mecanismo o los procedimientos que el Estado mexicano utiliza para asegurar y proteger y cumplir estos derechos. Bueno, vamos a hacer lectura del artículo 1, su primer párrafo, que dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como la de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Primero que nada hay que resaltar la parte donde dice todas las personas. Esto significa que todas las personas gozan de estos derechos, sin importar si eres mujer, si eres hombre, si eres alto, si eres bajo, si eres de color, si eres güero, no importa, todas las personas van a gozar de estos derechos, ya sean los que están reconocidos en la Constitución o los que están reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que como sabemos México es parte de una gran variedad de tratados en materia de derechos humanos. Y nos dice que vamos a gozar de los derechos humanos y aparte de sus garantías. Y nos dice después que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Restringirse sería limitar los derechos humanos de la persona y suspender sería dejar sin efectos estos derechos por un tiempo determinado. Y el Estado mexicano no puede hacer ninguno de los dos, salvo los casos que establece el artículo 29 de la Constitución. Pero en caso de que estos casos sucedan, nos dice este artículo que ya sea la restricción o la suspensión de estos derechos tiene que estar fundada y motivada. No puedes pasar así como si nada, sino que tiene que haber algo que lo avale. Luego nos vamos al siguiente párrafo que dice: las normas relativas de los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí entra lo que es el principio pro persona, de lo que ha hablado el maestro, y nos dice que se le va a brindar a la persona la protección más amplia. Entonces, aquí vamos a explicar el punto de la posición de los tratados internacionales al respecto. Bueno, y nos vamos a basar un poquito en el artículo 133 de la Constitución, que muchas personas lo llaman el artículo de supremacía constitucional, pero nosotros sabemos con la explicación del punto anterior que la supremacía constitucional no existe, simplemente es algo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así lo ha querido interpretar,
pero la Constitución en ningún momento establece un orden, establece una jerarquía. Y por eso vamos a citar este artículo. Nos dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Bueno, le vamos a hacer caso más a la primera parte que a esta última para este punto, porque como nos podemos dar cuenta, en ningún momento nos establece unos numeritos o nos hace una lista o nos dice esto está arriba de esto o esto va abajo de esto, sino que solamente los menciona y al final nos dice que serán la ley suprema de toda la Unión. Todas esas leyes en conjunto en conjunto porque están una seguida de la otra, pero no nos establece que una es superior a la otra o una es menos importante, sino que solamente las menciona y nos dice que todas ellas serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, aquí entra en el artículo 1 el principio pro persona, que nos dice que se le va a aplicar a la persona lo que más le favorezca, lo que le brinde una protección más amplia. Entonces, en dado caso de que a una persona se le haga una violación de derechos humanos y se vaya a determinar que la protege más, ya sea si la Constitución le protege más los derechos humanos, se le va a aplicar la Constitución, y si por el contrario los tratados le protegen más sus derechos humanos, se va a aplicar el tratado, o sea, se le va a brindar la mayor protección que se pueda. Como conclusión en este punto, quiero agregar que la posición que tienen los tratados dentro de nuestro ordenamiento jurídico es el mismo que la Constitución. Los dos están en el mismo rango constitucional, simplemente se le va a aplicar el que más le convenga a la persona, el que más le brinde la protección más amplia. Como último punto, tenemos la contradicción de tesis número 293/2011, la cual aborda el tema de la reforma más importante en México en materia de derechos humanos, llevada a cabo en junio del 2011. Bueno, esta reforma fue el punto de partida para que México, el Estado mexicano, pudiera reconocer a los tratados internacionales y todo lo que tenga que ver para la defensa de los derechos humanos, dándoles un rango constitucional igualitario. Bueno, el Tribunal Pleno resolvió este asunto por una mayoría de 10 votos, basándose en el artículo 1 constitucional. Este artículo 1 desprende un conjunto de normas en materia de derechos humanos de dos fuentes. La primera fuente es la fuente constitucional y la segunda es la fuente convencional. El tribunal se basó en el artículo 1, conocido como el artículo que rige el principio pro persona. Bueno, este artículo le constituye tanto a la Constitución como a los tratados el mismo rango constitucional, desapareciendo cualquier tipo de jerarquía que antes se marcaba con la pirámide de Kelsen, que estudiaron las generaciones antiguas de abogados o pasadas, ¿no? Lo desaparece y le da el mismo rango tanto a los tratados como a la Constitución. De esta manera se puede interpretar de una forma más fácil lo que se le puede aplicar a la persona, pero que le brinde la más amplia protección para sus derechos humanos. También se determina que lo de las excepciones, ¿no? Porque después de este párrafo de la protección de los derechos humanos, que todas las personas lo gozan, viene uno que habla sobre la suspensión y la restricción de estos mismos derechos. Pero como sabemos y ya habíamos mencionado antes, hay excepciones, ¿no? O sea, el Estado mexicano no lo puede hacer, pero hay excepciones, que nos dice el artículo 29 de la Constitución, que si en caso de que estas dos puedan llegar a suceder, se tiene que estar fundada y motivada. O sea, no puede suceder algo así nada más, sino que se tiene que dar a conocer por qué. Luego, de esa manera, la Suprema Corte
ya le otorga a los juzgadores para que al reconocer el mismo rango amplía en todo para que los juzgadores puedan interpretar de una manera más, no fácil, pero sino que les facilita porque pueden utilizar tanto los tratados como la Constitución, como las demás leyes. Incluso, como último tema, el tribunal ya les reconoce obligatoriedad a las jurisprudencias que emite la Corte Interamericana, ya ampliando más el catálogo constitucional, haciendo que los jueces obligatoriamente analicen estas jurisprudencias para que en dado caso de que alguna sea aplicable al caso de la persona, se le aplique o se basen en ella para ayudarle, ¿no? Y esto pues fortalece más lo que es la defensa de los derechos humanos en México, ampliando más el catálogo constitucional para las personas, para la defensa de sus derechos humanos y poder así brindarle una mejor protección a cada ciudadano o a cada persona que conforma nuestro Estado mexicano. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias y al maestro Casanova.